Yo soy pediatra infectóloga, soy egresada del Hospital Infantil de México y he dedicado más de 20 años de mi carrera académica a la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, dentro de lo que para mí es uno de los más grandes logros que hemos hecho en equipo ha sido el desarrollo de vacunas como rotavirus, como virus de papiloma humano, herpes zóster, entre otras, y esto lo hemos logrado en conjunto con investigadores, instituciones, un equipo de trabajo muy sólido que tenemos también desde el punto de vista de investigación. Entonces, esto a veces cuando al menos yo volteo atrás y le platicaba antes a Sergio, que viene conmigo también de GSK, que el otro día me tocó dar una plática donde había cerca de 1000 personas, ¿no? Yo dije, híjole, no sé, esto me hubiera pasado hace 20 años y creo que muero. Ahorita, digamos, manejé bastante bien y sentí que era un momento donde ya podía compartirles algo diferente, que es el objetivo de hoy. También, pues afortunadamente llevo 10 años como parte de la Academia Mexicana de Pediatría y eso tengo que agradecer tanto a la doctora Sequeiros, al doctor Moreno, a la doctora Mercedes Macías, al doctor Ballesteros, muchas personas que han venido en mi camino y recientemente el doctor Fernández impulsándome pues a seguir adelante y dentro de la industria poder también seguir haciendo investigación de mucha calidad e información que se comparta con el menos sesgo posible, ¿no? Que a veces también esto es una percepción muy clara y se los quiero decir. Yo soy la directora del área de vacunas en GSK México desde, pues ya tengo más de 21 años en esta empresa. El día de hoy vamos a hablar de vacunación en el adolescente y decía el doctor Fernández que es un tema que está muy cerca de mi corazón. Soy mamá de 2 adolescentes y realmente pues es un tema que me apasiona y además les quiero compartir que bueno, en realidad los expertos en adolescentes son ustedes y esta parte pues yo la he capitalizado y la he aprendido de expertos o les he preguntado más que nada como la doctora Sequeiros, como el doctor Fernández que compartieron información conmigo para esta presentación, pero sí soy muy sensible al tema por lo mismo, ¿no? Entonces estos son mis hijos y pues sí, como ven ya los 2 más grandes que yo, 12 y 14 años. Y bueno, entrando directamente en el tema de adolescencia, recordando un punto que en realidad no es para ustedes, es muy conocido, pero nada más es en qué momento y cuándo estamos hablando de lo que es la adolescencia, ¿no? Y se dice fácil después de la niñez y antes de la edad adulta, pero en realidad ¿cuándo? ¿No? Entonces, y he aprendido que a veces empieza tan temprano como a los 8 o 9 años y a veces algunos dicen que tarda un poquito más. También el número de población o de adolescentes, perdón, aquí tengo para pasarlo para empezar. El número de adolescentes o menores de 15 años en nuestro país pues es muy alto, ¿no? Y cuando vemos esto pensaríamos que entonces tendríamos un gran número de adolescentes yendo a consulta, ¿no? Y esto en realidad no pasa, ¿no? Después vamos a ver por qué también o en qué momento nosotros podemos impulsar la vacunación en este grupo también, que lo que veo es que definitivamente se olvida, ¿no? O es un tema que ya cuando dejan de ir al pediatra y completan su esquema primario, entonces ya pues prácticamente desaparece, ¿no? Pues como tal, tomar sus propias decisiones y he aprendido que en esto es lo que se quiere lograr, ¿no? Cuando ves que definitivamente no te hacen caso, estás haciendo bien tu trabajo. Puede ser que no quieran ir al pediatra o no quieran ir al médico, o los propios papás no quieran llevarlos y aún todavía no tienen un desarrollo definitivo de la conciencia. Nos platicaba el otro día la doctora Sequeiros el detalle de qué pasaba en este caso, ¿no? Y realmente todavía su lóbulo frontal no está totalmente desarrollado para la toma de decisiones. Desde el punto de vista inmunológico, aquí sí creo que es una oportunidad, ¿no? Y esto pasa que a la vez que es un momento donde el sistema inmune responde mejor o tiene un boost, digamos, de respuesta inmune, también es un momento donde a veces surgen todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, a veces cuando hablemos de temas como vacunación contra virus de papiloma humano, que a veces es cuestionado el sistema, la parte
la razón o los efectos adversos secundarios a la vacuna, veremos que es una vacuna muy particular porque se aplica en adolescentes en un momento donde el sistema inmune también está siendo muy especial, ¿no? Otro tema que quiero destacar es que tenemos una cartilla de vacunación para el adolescente en México, ¿no? El tema es que, o al menos a mí me sucedió recientemente, cuando empecé a buscar la cartilla para mis hijos, pues en realidad no la encontraba fácil, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad también de asegurar que las vacunas que ya tenemos una recomendación en nuestro país se apliquen, y esto no necesariamente pasa, ¿no? Por ejemplo, podemos o tenemos la recomendación de hepatitis A, los que no se han hepatitis B, los que no se han vacunado, ¿no? Y tenemos la recomendación de una dosis. Nosotros empezamos a aplicar vacunación pentavalente en México, que incluía hepatitis B, a partir de cerca del 89 por ahí, ¿no? Entonces, no es como muy... Hay algunos que ya tienen el esquema completo, otros que no tienen el esquema completo, ¿no? Entonces hay que preguntar qué tipo de vacuna recibieron en la infancia para saber si requieren hepatitis B o no requieren hepatitis B. En el caso de tétanos, difteria, es otra vacuna que vamos a ver posteriormente cuando hablamos de tosferina, que ya aprendimos que los anticuerpos contra tosferina y contra algunas otras enfermedades caen con el tiempo, y antes pensábamos que al vacunar únicamente a los niños pues nos olvidábamos de las vacunas. Ahora sabemos que no, ahora sabemos que hay que reforzar tétanos, difteria y tosferina en la adolescencia. Incluso esta que dice TD puede ser sustituida por DTPA, ¿no? Y existen en este momento 2 vacunas que son DTPA para uso en adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos una oportunidad de completar esquemas, o más bien de asegurar que estamos dándole este refuerzo, sobre todo para tosferina, ¿no? Entonces, tenemos en la misma cartilla la vacunación para embarazadas, porque desafortunadamente tenemos un alto índice de embarazo en adolescentes, ¿no? Entonces, sabemos que hay que aplicar la vacuna de TPA en en embarazadas en cada embarazo. Aunque aquí diga que es única, en realidad lo que ahorita está publicado en la literatura internacional, las recomendaciones internacionales, es que hay que vacunar en cada embarazo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la vacuna es para cada niño, ¿no? Y vamos a ver también con detalle después tosferina, pero es un mensaje así de, no es que si ya se embarazó hace 2 años y ahorita otra vez vuelve a embarazar, ya no. O sea, realmente le toca otra dosis porque es para el bebé en realidad. Influenza. Vimos y en la pandemia aprendimos que también, que incluso antes nos decían los extremos de la vida, adultos mayores, niños menores de 5 años, sí, es un grupo de riesgo, pero también durante la pandemia aprendimos que embarazadas fue un grupo muy afectado, con mortalidad alta, adultos jóvenes, en este caso adolescentes, ¿no? Entonces también, si está en la temporada de influenza, pues hay que vacunarse. Sarampión, rubiola o incluso sarampión, rubiola, parotiditis. A veces nos llaman y nos preguntan, oigan, ¿se puede aplicar sarampión, rubiola, parotiditis en el adolescente? Sí se puede, de hecho se debe. Ha habido brotes recientemente, por ejemplo, de parotiditis en universidades, donde nos recuerdan la importancia de vacunar también. Virus de papiloma humano, le vamos a dedicar posteriormente una sección especial, pero también está en la cartilla. Recordar que antes, la cartilla así está todavía, yo estuve buscando, dije, debe haber una donde diga 2 dosis, no hay una donde diga 2 dosis, todavía dice 3 dosis, ¿no? Y está bien, son 2 dosis antes de los 15 años, pero son 3 dosis después de los 15 años, ¿no? Entonces, esto también es importante saberlo.
y le voy a dedicar una sección, digamos, especial para esto. Pero mi mensaje es que hay una cartilla. A veces, el otro día platicaba con algunos pediatras, he tenido oportunidad recientemente de salir y estar en Torreón y estar en Chihuahua y escuchar qué están diciendo los pediatras. Me dicen, no doctora, pues yo de plano la bajo de la red, la imprimo, hago una cartilla. O sea, hay diferentes estrategias que he escuchado. Hay una cartilla base, creo que es una muy buena guía, y ahora vamos a ver cómo se puede completar. También hay una recomendación en Estados Unidos, o la cartilla que está publicada para los adolescentes, que también habla de qué otras vacunas se podrían aplicar. Esta es en específico para Estados Unidos, la recomendación en Estados Unidos, y también habla de influenza, tétanos, virus de papiloma humano, y aquí nos agregan algunas otras. Por ejemplo, agregan meningococo. Y esto lo que he observado, el otro día estuvimos en un taller en Torreón con el doctor Milán, ¿no? Y les pregunté, a ver, díganme quién aplica vacuna contra meningococo, y de los 49, uno, ¿no? Entonces, qué interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este momento los adolescentes, los adultos, empezamos a salir, empezamos a viajar. Probablemente en nuestro país meningococo no es un problema, afortunadamente, desde el punto de vista epidemiológico. Podemos tener algunos brotes, ha habido brotes en cánceres, pero no es un problema que, por ejemplo, sustente una vacunación universal. Sin embargo, si hay grupos de riesgo, si viajamos, si vamos a Estados Unidos, si vamos a Europa, vamos a Brasil, vamos a Colombia, ¿no? Digamos, es como un poquito empezar a pensar qué más o en qué círculo, ¿no? Hay colegios en específico que tienen clara una estrategia que los mandan al extranjero, los mandan a Europa, ¿no? Digamos, hay de todo, pero les comparto lo que observé, que en realidad no estamos vacunando. En el caso de las hepatitis, las vemos aquí: hepatitis B, ya mencionamos, los que estén en riesgo, los que no hayan completado su esquema originalmente. Hepatitis A también, o sea, en nuestro país, hepatitis A es somos un país de mediana endemicidad, que quiere decir que realmente nos dejamos de infectar como era antes. Antes, en los estudios que hizo el doctor Kumarte antes de los 70s, pues prácticamente todos, antes de los 5 años, ya habían tenido contacto con hepatitis A. Los estudios, después hicimos un estudio con el doctor Valdespino, que en paz descanse, y se veía un cambio de la epidemiología en México, y recientemente estamos publicando un estudio con la doctora Celia Alpuche y el doctor Hugo López-Gatell, donde es definitivamente México un país de mediana endemicidad. Quiere decir que todavía tenemos, pero se ha movido la curva a infectarnos un poquito más grandes, o incluso podemos llegar a la edad adulta sin haber estado en contacto, ¿no? Entonces, esto habla también de una oportunidad de vacunación contra hepatitis A. Los que no vacunaron al año de edad contra hepatitis A, probablemente en la adolescencia, o si van a viajar, tengan que completar un esquema con hepatitis A y B, por ejemplo. Y para eso hay una vacuna combinada, hepatitis A y B. En el caso de, ya hablamos de sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, voy a hablar posteriormente también con más detalle, pero sí vemos, de entrada, no es que sea un panorama de una vacuna, sino es un panorama de muchas vacunas, que tenemos esta oportunidad en la adolescencia, y el otro tema es cómo le hacemos para que vayan y se las aplican, o en qué momento se vacunan. Aquí tengo a mi gran amiga, la doctora Sequeiros, que compartió conmigo gran parte también de la información que les estoy presentando. Y pues lo que hablábamos es eso, ¿cómo le hacemos para que vayan, ¿no? Entonces, en realidad tenemos pocas oportunidades que vayan para consultas preventivas. Lo que les decían, dejan de ir muchas veces cuando acabaron el esquema primario de vacunación, incluso ya se enferman menos, pues ya no quieren ir al médico, entonces ya no es tan seguro que los tengamos, ¿no? Se desconoce
la oportunidad de vacunar o la existencia de las vacunas, o en este momento, no sé si les ha pasado, lo han observado, pero estamos a veces incluso en contra o tenemos en contra el chat de las mamás de la escuela, ¿no? O el chat donde dicen, no, pero no lo vacunes porque entonces, mira, y empiezan a circular todas las noticias amarillistas alrededor de la vacunación, que generalmente han sido más exitosas, digamos, con VPH, por ejemplo, pero digamos que entonces se desconoce la necesidad, yo le agregaría, se incrementa el temor, ¿no? Entonces es un momento también difícil y bueno, también los papás desconocemos o desconocen este riesgo de las enfermedades inmunoprevenibles en la adolescencia. En específico voy a tocar ahora tosferina, porque tosferina es algo que tenemos definitivamente que sospechar en este momento con una persona que tiene tos crónica o que tiene, algunas veces es como muy obvia la tos coqueluchoide, pero otras veces no lo es. Yo me formé en infectología con el doctor José Ignacio Santos en el Hospital Infantil de México, ¿no? Y me acuerdo que era como muy importante aprender este tema de cómo es la tos, pero también aprender que a veces no era como nos dijeron, ¿no? Entonces hay que sospecharlo y es pocas veces me ha pasado, digo, oye, ya te hicieron prueba, no, o sea, llevo como un mes tosiendo, pero no, o sea, realmente es de cómo empezamos o recordamos que tosferina es un tema, y tosferina es un tema en todas las edades, por eso está desde el bebé al adulto mayor, y se ha identificado que, por ejemplo, la inmunidad de la vacunación en lactantes es efectiva y ampliamente aplicada, que vemos que necesitamos completar los esquemas de vacunación en los lactantes. Y un lactante no está al 100 protegido hasta que cumple cuando menos las primeras 3 dosis de su vacunación en los primeros 6 meses de vida, ¿no? Y también tenemos un periodo de riesgo en los lactantes cuando todavía no completan su esquema. Luego cae con el tiempo, los adultos y adolescentes empiezan a tener o a manifestar tosferina. Estos diseminan nuevamente a los lactantes y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces ahí se dice quién los contagia la mamá, el abuelito y así, ¿no? Entonces el mensaje aquí principalmente es la sospecha, la vacunación en los adolescentes y el completar los esquemas en los niños pequeños lo más pronto posible para que estén protegidos. Y el otro punto es la vacunación en las embarazadas. Por eso les decía, cuando vacunamos a la embarazada, que por acá me faltó una embarazada, bueno, alguna de estas debe estar embarazada. Sí, bueno, al vacunar a la embarazada realmente estamos disminuyendo el periodo de riesgo del lactante hasta que cumpla los 6 meses, ¿no? Porque le vacuno a la mujer embarazada después de la semana 20, idealmente lo más cercano al fin del embarazo, pero lo suficientemente como para que le dé tiempo de generar anticuerpos y pasarlos al bebé. Y entonces lo que pasa es que en las primeras semanas de vida el bebé también está protegido hasta que nosotros les pongamos el esquema completo. Lo que aprendí recientemente que estuve en Torreón y me encantó es esta sinergia de ver cómo puedo con el ginecólogo hacer esta sinergia para si el ginecólogo, que a veces nos dicen, a mí ni me veas, yo no quiero vacunar, o sea, yo soy quirúrgico, no me interesa, hay todos los argumentos, o no sé si ustedes tengan un concepto diferente, pero lo que me ha pasado es que en realidad no les interesa mucho. Y serían ellos los ideales que tendrían que vacunar a la embarazada. Y algunos lo hacen, otros no lo hacen, sobre todo las que van al sector salud, pues afortunadamente se les aplica y porque ya la vacuna está aplicada en México en mujeres embarazadas, la del TPA celular. Sin embargo, todavía falta esa pinza. Entonces lo que hablábamos es cómo sentamos juntos a algunos pediatras y ginecólogos, y si tú no te convences de vacunar, pues a lo mejor elige a tu pediatra favorito
que te pueda vacunar a esa mujer embarazada y que después la siga. Entonces, pensar en este tipo de sinergias para lograr que las vacunas se apliquen también en ese momento, porque si no se está perdiendo la oportunidad en embarazadas. Entonces, es tosferina. Ya habíamos hablado de vacuna de sarampión, rubiola y parotinitis, y ya vimos que sarampión pues, es una de las enfermedades más contagiosas que hay, ¿no? Y sabemos que también se necesitan coberturas por arriba del 85, 90, 95%, idealmente, para que no tengamos brotes, y aún así hay cúmulo de susceptibles que con los años podemos tener brotes de sarampión, ¿no? Esto es como se ha comportado sarampión históricamente. Si a esto le agregamos lo que está pasando, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como Europa, donde empiezan a permear los grupos antivacunas, donde países como Italia bajan sus coberturas menos del 85%, llevan años con epidemia de sarampión en Europa, no es de un año, es que viven con epidemia de sarampión. Entonces es un momento como para recordar por qué es importante vacunar contra sarampión, rubiola y parotinitis y poner este refuerzo de los 12 años. ¿No? En la cartilla dice SR, pero nosotros podemos aplicar sarampión, rubiola, parotinitis, ¿no? Y estamos vacunando y protegiendo sobre todo contra sarampión, ¿no? De hepatitis B, pues esto también sabemos los factores de riesgo relacionados a hepatitis B, enfermedad de transmisión sexual, secreciones, tatuajes. Sigue habiendo hepatitis B en general en el mundo, en México. Nosotros somos un país de baja endemicidad. De todas maneras tenemos una recomendación de vacunación desde los recién nacidos. Nos estamos previendo. Tenemos la incorporación de la vacuna de hepatitis B en la pentavalente desde hace muchos años y digamos que y posteriormente cuando cambiamos de pentavalente, ¿se acuerdan que primero teníamos una DTP, hepatitis B, hemófilos influenza, y luego se cambió a DTPA con polio, hemófilos y de hepatitis aparte? Cuando este cambio se dio, la cobertura contra hepatitis B bajó y también el número de dosis. Entonces siempre hay que checar bien las cartillas para saber si sí completaron los esquemas correctamente o no. Porque antes era como fácil porque venía integrada en la penta, pero después cambiamos el esquema y en realidad algunos esquemas quedaron incompletos, ¿no? Entonces esto recordarlo y bueno, cada vez está más de moda el tema de los tatuajes, ¿no? Me acuerdo que el otro día a mí me preguntan, me dicen, oye, ¿qué harías si tu hijo se hace un tatuaje? Que bueno, en realidad sería para mí muy difícil decirle que no, es la decisión de su cuerpo lo que él quiere, pero también decirle los riesgos, ¿no? Me pasó igual cuando se pintó el pelo de azul, ¿no? Pero así, se pintó azul rey, porque hazlo, digamos, con las consecuencias que después se te va a poner verde, blanco, rosita, de todos colores, hasta que ya finalmente tiene el cabello de su color. Pero bueno, el riesgo también es alto, ¿no? En estas circunstancias y hay que prevenir también. Varicela. La mortalidad por varicela se incrementa dependiendo de la edad. Y aquí siempre me gusta contarles cuando a mí me dio varicela. A mí me dio varicela cuando estaba en la preparatoria. En mi casa había un niño pequeñito que tuvo 5 o 6 vesículas. ¿Por qué no? Yo me puse literal como monstruo y sentía que me moría, ¿no? O sea, me fue bien, porque al final, digamos, aquí estoy sin problemas, pero realmente fue de llamar la atención. Dije, ¿pero por qué anda corriendo? 6 vesiculitas, no pasa nada, y yo me quiero morir, o sea, me sentía muy mal. Es un ejemplo de que realmente, pues a medida que pasan los años, la enfermedad es más grave. Cuando hablamos con los pediatras y les preguntamos, oiga doctor, pero si ya hay vacuna, ¿por qué no la aplican? Todavía vacuna contra varicela sigue siendo una vacuna que no se mete de cajón, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué no se aplica? Si sabemos, si hay vacuna,
si sabemos que la enfermedad puede ser grave, ¿no? Lo que he aprendido también es que a veces pensamos que no es grave y todavía sigue el tema de, bueno, que le dé mejor. En realidad lo que también se sabe es que el primer caso es menos fuerte, pero el segundo caso, incluso en niños sanos, va a ser más fuerte que el primero, ¿no? Entonces, este tipo de información ayuda como para reforzar el tema de varicela, ¿no? Entonces, vacunar contra varicela. Influenza, hablábamos esto, ¿no? Los adolescentes, este tema de inmune invencible, o sea, lo veo, o sea, yo salgo así como vine hoy, ¿no? Me pongo mi abrigo, estoy realmente preocupado, mis hijos salen en playera. Y yo así, pero es que hace frío. No, mamá, no pasa nada. A los 4 o 5 días ya están enfermos. Bueno, pues en realidad sí lo observo. No se protegen o no tienen conciencia incluso a veces de, pues, el tema de la cercanía, de que compartan lo que están comiendo, lo que están bebiendo, ¿no? Entonces, hay una alta probabilidad de complicaciones, por ejemplo, en los pacientes asmáticos que no se vacunan. Y aquí les mencionaba previamente esta historia de la pandemia del 2009 en México, que nos dejó esta enseñanza de grupos de adultos jóvenes, ¿no? Adolescentes, adultos jóvenes. De hecho, esto fue lo que llamó la atención, ¿no? Cuando platicas con las personas que estuvieron directamente involucradas en el momento de la pandemia, en este caso la doctora Celia Albuche, ¿no? Que te cuenta, oye, es que empezaron a llegar personas que me decían, oye, Yolanda, tengo otra gran amiga, la doctora Diana Aguilar en el INCAN, que me decía, oye, es que está llegando gente joven, se están muriendo gente joven que no tenía un factor de riesgo importante. O me acuerdo en algún momento el doctor Mancilla presentó las estadísticas en el INPER de las embarazadas, ¿no? De cuántas embarazadas fallecieron por influenza en la pandemia. Entonces ahí es donde aprendimos que en realidad sí hay otros grupos de riesgo y que idealmente, sin que sea un mensaje comercial de hay que vacunar a todos porque entonces queremos vender más las empresas farmacéuticas, en realidad esto no es así, porque incluso sabemos que si todos los que nos queremos vacunar, los tendríamos que vacunar, nos vacunáramos, no habría vacuna suficiente entre todas las empresas que producen vacunas contra influenza. Entonces sí es un tema de recordar también vacunar al adolescente. Cuando hablamos de meningococo, en el caso de meningococo, es una enfermedad de llamar la atención, ¿no? Porque afecta previamente a personas sanas, se transmite por contacto, generalmente los más comunes son el A, C, W, Y y el B en menos frecuencia, tiene una mortalidad muy alta, es una enfermedad muy aparatosa. Las personas que sobreviven tienen un 20% de secuelas graves, incluso yo me atrevería a pensar que más, y los adolescentes son vulnerables. En algún momento me tocó ir a una sesión de la ASI en Estados Unidos yo quería ver cómo es una reunión de un organismo de este tipo, del CDC, que están haciendo recomendaciones que muchas veces, aunque no sean para nosotros, las cobijamos muchos países, sobre todo México, que estamos de vecinos con Estados Unidos. Entonces me fui a la reunión de la CIN y en este tipo de reuniones participan tanto los expertos en vacunas como la industria, como los grupos de pacientes. Y me acuerdo que trajeron a un paciente con sobreviviente de meningococo. Entonces, una situación muy impactante porque era un adulto joven, pero en silla de ruedas, sin brazos ni piernas y todo quemado, ¿no? O sea, y yo decía, no, es que definitivamente, o sea, lo hacen obviamente con el objetivo de impulsar la vacunación o que los que están ahí se den cuenta. Yo nunca lo había visto. Luego, en otro momento, tuve la oportunidad de estar también como que nos compartieran la experiencia de una enfermera en Reino Unido
que se contagió y sobrevivió, incluso ahora, no sé, hay que buscarla y googlearla porque es modelo a pesar de la cantidad de, digamos, de deformidades que quedó en su cuerpo, ¿no? Yo dije, bueno, realmente de estas personas de experiencia de vida, pero regreso al tema, es una enfermedad que si no te mata puede dejar secuelas muy graves y que a veces estamos en riesgo en algunas circunstancias. Ejemplo, si yo voy a ver si hay gente que va a viajar a países endémicos o si es un adolescente que se va a ir a estudiar a Estados Unidos o a Europa o alguien que va a ir incluso entra ya dentro de la rama de medicina del viajero, ¿no? De qué vacunas tiene que tener personas que van a estar fuera. Meningococo es una de ellas. Hay vacunas cuadrivalentes de meningococo A, C, W, Y y vacuna contra meningococo B también. En nuestro país todavía no tenemos vacunas contra meningococo B y vacuna cuadrivalente apenas tenemos una. En el futuro habrá más de una vacuna cuadrivalente contra meningococo, sin embargo ya existe. Ya vimos esto. Ahora vamos al tema de vacunación contra virus de papiloma humano, que ese ha sido como, para mí, una de las vacunas que ha generado mayor controversia cuando empezamos este tipo de vacuna. Les comparto que nosotros fuimos parte del grupo de investigación a nivel mundial que hizo el desarrollo de la vacuna. En el caso de México, la institución participante fue el Instituto Nacional de Salud Pública, con el doctor Eduardo Lascano, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el doctor Jorge Salmerón, dos investigadores de muy alto nivel científico, y que permitió conocer el comportamiento de la inmunidad y la seguridad de la vacuna en nuestro país. En este caso, el primer estudio que se hizo fue en mujeres mayores de 25 años, y posteriormente ya se hicieron estudios en mujeres de menor edad. Entonces la experiencia existe, la experiencia, digamos, a nivel global con vacunación contra VPH es muy alta. Y pues solamente recordando por qué vacunamos contra VPH, pues es la principal causa del cáncer cervicuterino, ¿no? Prácticamente en el 100% de los casos se encuentra el virus de papiloma humano. Fue la razón por la que le dieron el Nobel a Surhausen, porque identificó esto, ¿no? Identificó y se le ocurrió que un virus podía causar un cáncer. Y esto ha revolucionado definitivamente la posibilidad de prevención de cáncer cervicouterino. Sin embargo, tampoco tiene, digamos, por el momento de vida donde se aplica, también ha generado muchas preguntas. El punto de VPH es que la infección es muy pronto al inicio de la vida sexual. Se inicia también el contagio del virus de papiloma humano, ahorita lo vamos a ver. Y en algún momento de la vida estaremos infectados por virus del papiloma humano. Y otro punto importante a destacar es que las infecciones por el virus del papiloma humano generalmente evolucionan de manera natural hacia desaparecer. Es un porcentaje bajo que se va a mantener como persistente y un porcentaje aún más bajo el que va a dar cáncer, ¿no? Entonces, a veces también me he enfrentado en situaciones donde dan diagnósticos, a veces muy al aire, tienes VPH, y esto para la familia es así de, pero ¿de dónde lo agarraste? ¿Quién te lo pegó? Y empiezan un montón de lucubraciones o de problemas incluso por el tema relacionado a sexualidad, ¿no? A veces dicen que por qué hablamos más de vacunar a la mujer y que por qué a los hombres no. En realidad la vacuna en este momento está recomendada tanto para hombres como para mujeres. Desde un punto de vista de salud pública y por la carga de enfermedad, porque realmente se infectan más, digamos, hay más cáncer en la mujer que en el hombre, más de 500,000 contra 40,000 en el caso del hombre. Es por lo que se le ha dado un peso mayor desde el punto de vista de salud pública, porque tampoco hay tantas vacunas para todos.
Sin embargo, no quiere decir que no haya que vacunar a los niños, ¿no? En el caso mío, mis dos hijos están vacunados contra el virus de papiloma humano, ¿no? Entonces, sí. Luego, y ver la variación. Me acuerdo que en algún momento, y los que han revisado las publicaciones del doctor Surhausen, que habla de él, dice, no me interesa cómo hayan hecho los estudios, las empresas farmacéuticas, porque las empresas farmacéuticas, lo que está en la información para prescribir es lo que salió de la investigación. No se puede poner nada, aunque digamos, no, pero sí va a proteger, eso no se puede poner a menos que esté 100% probado y sustentado por investigación científica. Pero lo que dice el doctor Surhausen es que para él la vacunación sirve para donde tengas el VPH. O sea, el VPH no decide que porque los estudios fueron en cuello uterino solo sirve para eso, ¿no? Porque en realidad te están vacunando contra el virus del papiloma humano. Entonces, digamos, es interesante cuando gente como él lo platica. ¿A quién infecta el virus del papiloma humano? Tiene mucho que ver con inicio de vida sexual, ¿no? Entonces, con el tipo de conductas sexuales, y aquí pues cada vez veo que se habla con mayor apertura de sexualidad con los jóvenes, incluso con los niños, con las caravanas, con el doctor Fernández hemos tenido esa oportunidad, ¿no? De hablar con los papás, con los médicos. Yo lo veo en la escuela de mis hijos, ¿no? En la primaria ellos ya le estaban platicando eso, y me parece muy bueno, porque al menos en mi generación era un tema así como tabú, nadie habla de eso, y entonces creo que ahorita va en otro camino. En el caso de la posibilidad es mayor si hay parejas múltiples, ya sea de la persona infectada o de su pareja. La infección es muy temprana, tan pronto se inicia la vida sexual. Incluso la persona con una sola pareja puede tener infección también. Generalmente es asintomático y el tiempo de contacto no importa, es como muy rápido, ¿no? Entonces, son factores que podemos tomar en cuenta cuando hablamos de qué tan temprano se exponen al virus. Pues vemos, por ejemplo, estas estadísticas de Dinamarca, Estados Unidos. Para los 2 años, el 40% ya tuvieron contacto con VPH. Para los 5 años, el 70%. ¿No? Entonces, es una infección que o sí es seguro que va a haber. También el tipo de comportamiento sexual ha cambiado, y este es un estudio, probablemente lo han visto porque en otras situaciones hemos ocupado esta diapositiva solo para decir que estos puntitos son personas, digamos, y los puntitos más oscuros es masculino, los claritos femenino. Este es el número de parejas que eran solamente hombre-mujer, y el resto todas las mezclas posibles, ¿no? Entonces, esta es una universidad en Estados Unidos donde vemos, bueno, que realmente pues hay muchas posibilidades de contagiarse. Sí, dicen cómo prevenir el VPH. Bueno, pues las personas que no son activas sexualmente casi nunca presentan la infección. Aún así puede haber una infección por VPH, por fomites, por otro tipo de situaciones. El Papa Nicolau, ¿no? Esto yo lo tomo siempre un poco como la bandera de prevención, a veces como mujeres. Y aunque estamos hablando ahorita de adolescentes, me pasa al menos que lo que observo es que en el camino de la vida, las mujeres nos olvidamos un poquito de esta parte del cuidado personal, porque viene que la familia y que nos volvemos protectoras de todos menos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, un recordatorio de vacunación y Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau y el ir por el resultado. Algunas veces trabajábamos con el grupo de equidad y género, ¿no? Para saber si realmente el Papa Nicolau servía o no servía. Y lo que vieron es que me decían, mire doctora, todos estos Papa Nicolaus hicimos, y todos estos no vinieron por el resultado, ¿no? Entonces hay que cerrar la pinza, digamos, hay que ir por el resultado y tomar acciones.
La vacunación ha demostrado que reduce significativamente el riesgo de cáncer cervicouterino. En el caso de la vacuna de GSK ha demostrado una eficacia hasta del 93% para cualquier tipo de cáncer. Quiere decir que de 10 niñas vacunadas, prácticamente 9.3 niñas quedan vacunadas para no tener cáncer por ningún tipo oncogénico, que esto es realmente, digamos, datos muy fuertes de prevención. Hay 2 vacunas actualmente en México. El uso del condón tampoco es garantía al 100, porque tiene que ser bien utilizado y en todas las situaciones, y esto no necesariamente pasa. Y el último punto es la educación, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo con el doctor Fernández con las caravanas, donde es platicarlo, ¿no? Eso también me pasa, me dicen, oye, es que me dicen, mis hijos me dicen, oye, es que tú platicas, mis compañeros me dicen que cómo lograr, de que temas que ellos en tu casa nunca les dicen, aquí sí se hablan, y les digo que es que mi mamá es doctora, ¿no? Y que bueno, por la razón que sea, sí hay que hablarlo. Yo creo que cuanto menos tener la información, también hay estudios que no les voy a presentar aquí, que hablan que no se sabe a veces por qué, aún sabiendo que no tenemos que hacer algo, lo hacemos, ¿no? O porque aún sabiendo que hay que utilizar condón, no se usa. Y qué pensamiento sigue o seguimos los seres humanos para a veces exponernos a situaciones de riesgo que sabemos que no debemos tener. En el cáncer cervicouterino, lo que les mencionaba, normalmente tenemos un cuello uterino normal y hay una posibilidad de evolucionar en años o décadas a cáncer cervicouterino. Entonces el mensaje es, hay diferentes oportunidades de identificarlo con el Papa Nicolau, ¿no? Deberíamos de poderlo hacer. Hay un aclaramiento del 90% en los primeros 6 meses de la infección en la mayoría de los casos, y solo un porcentaje muy pequeñito es el que progresa, es el 1% a cáncer cervicouterino. Entonces cuando nosotros nos preguntan, pues también evitar asustar al que me digan, oye, me dieron una prueba de VPH positivo, que a veces incluso se los dicen solamente con un Papa Nicolau, sin hacerles una prueba de PCR, sin saber si realmente tienen o no. Entonces es como interesante poder decir, oye, bueno, sí, aplícate, síguete, protégete, pero no te vas a morir de cáncer, ¿no? Que luego la gente piensa eso. La recomendación actual, ya lo dijimos, son 2 dosis en menores de 15 años y 3 dosis por arriba de los 15 años. 2 dosis cuando hablamos hoy y en 6 meses, 3 dosis es hoy, en un mes y 6 meses, ¿no? Para los mayores de 15 años. Me han preguntado, ¿las mujeres adultas nos podemos vacunar? Sí. La eficacia de la vacuna, en el caso de Cervarix, que es una vacuna que se ha estudiado en México, en mujeres mayores de 25 años, este estudio también se hizo con el grupo del doctor Lascano y el doctor Salmerón, aprendimos que sí hay eficacia, pero no es el casi 100% de las adolescentes, ¿no? El porcentaje es menor de la protección, cercano al 70%, sin embargo, es protección adicional, obviamente, al comportamiento sexual, al cuidado con el ginecólogo, digamos, una serie de factores que están de la mano. Casi para cerrar mi presentación, nada más decirles que, bueno, tenemos una galería, aquí nuevamente está la doctora Sequeiros, pues solo sale su mano, pero aquí están las diferentes vacunas, difteria, tosferina, tétanos, influenza, neumococo, sarampión. Esta, por ejemplo, específicamente en grupos de riesgo, ¿no? Estamos hablando de personas con factores específicos, por ejemplo, asma o que tengan alguna patología que lo requiera, sarampión, rubiola paperas, varicela, meningococo, virus de papiloma humano, hepatitis A, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos. Entonces es una gran galería, digamos, o posibilidades que tenemos para vacunar.
Y cuando hablamos de qué podemos hacer nosotros para que esta vacunación en realidad suceda, esta es una diapositiva en realidad no nueva, pero que sigue siendo muy, muy real, que habla de la importancia de nuestro rol como profesionales de salud. Y si ven, yo le quité incluso el tema médicos, ¿no? Y esto lo he platicado a veces en grupos de enfermeras, ¿no? Donde es cómo impulsamos la vacunación, cómo la recomendamos, sobre todo ahorita que en este incipiente todavía en nuestro país, pero muy fuerte fuera del país, los grupos antivacunas, ¿no? Entonces ya está la moda no vacunarse, las mamás veganas que ya no quieren nada que no sea natural, nos llega, por ejemplo, toda la publicidad de antivacunas. Ahora estuve también en este congreso de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en Cancún, y a las 5 de la tarde o 4 de la tarde de un día del congreso se proyectaba una vacuna, un documental que se llama Vaxxers, no sé si lo ha visto alguno. Entonces, ¿quién va a decidir ir a ver un documental, Cancún, 4 de la tarde? Que no va a haber nadie. Llegué, estaba lleno, todo el mundo realmente para observar, para ver el documental. Yo llegué y me dijeron, doctora, qué bueno que llega porque es la que va a hablar de vacunas. Yo, ay, nadie me avisó que íbamos a hablar de antivacunas, ¿no? Pero dije, bueno, ya tenía yo una revisión previa porque es un tema que a veces surge, nos preguntan, digamos. Yo quedé impactada, les recomiendo que lo vean porque se llama así Vaxxer y lo hizo alguien que dice que no es antivacunas, pero que tiene muchas secuelas de vacunas y documenta todos estos casos de mamás de niños autistas, de toda la evidencia según científica de por qué sí las vacunas causan autismo, ¿no? Entonces acaba el documental, duró un poquito más de una hora y entonces empiezan los comentarios en el foro diciendo, pues sí, porque está perfectamente sustentado. ¿Vieron ahí el artículo? Y yo, esperen. O sea, claro, cualquier cosa puede ser, en este caso está documentado todo guiado hacia causa, ¿no? Yo lo que les compartí en ese momento fue una revisión sistemática de toda la información que existe en la literatura, que no hice yo, obviamente está publicada, que habla de por qué las vacunas no causan autismo. De todos los estudios que existen, hay uno que dice que probablemente pudiera ser un factor asociado a la parte genética, a la parte ambiental, no nada más la vacuna. Pero en un foro donde había médicos, enfermeras y todo, por eso puse profesionales de la salud aquí, empezó, la primera reacción fue sí, pero sí, ahí dice, está documentado. Entonces claramente nosotros tenemos que tener un rol a favor de la vacunación y estar súper informados para, digamos, desmitificar cosas que desafortunadamente todavía siguen en el ambiente, y con este tipo de documental pues realmente más. Entonces lo que está publicado es que en este caso, cuando el paciente quiere vacunarse y el médico quiere, pues lo único que puede pasar es que no haya vacuna, ¿no? Entonces haya un desabasto de una vacuna y entonces no se vacuna, pero la posibilidad de vacunarse es alta. Si el paciente no quiere, pero el médico sí quiere, entonces la posibilidad disminuye, pero aquí el médico fuerte. Si el paciente quiere y el médico no, el porcentaje baja dramáticamente. Si ninguno de los dos quiere, solamente que te agarren dormido en el metro y te vacunen, digamos que se lograría vacunar, ¿no? Aquí les platico una anécdota de una amiga mía, que es la señora, conoce a Fernanda Familiar, la mamá de Fernanda se llama, o le decimos la osa familiar, y es una señora que tiene más de 80 años y anda en moto, ¿no? Entonces le digo, oye Osa, pero es que ya es la pandemia, acaba de pasar, te tienes que vacunar. Me dice, no, porque mi cardiólogo me dijo que no me vacuno, y yo casi me muero, ¿no? Porque era así, factor de riesgo, momento del año y todo, y su propio médico le estaba diciendo que no se vacuna. Y acuérdense que generalmente todavía lo que nosotros digamos los papás siguen.
Ya que hay también muchos papás que antes de llegar ya googlearon, ya investigaron y ya vienen y te cuestionan, ese es otro tipo de papás. Pero digamos, el valor y el poder del médico es muy alto para que se logre. Finalmente, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? Nuevamente aquí, la doctora Sequeiros, aquí, es que hace rato salió así, ahora sí ya se le completa. Es, pues, oportunidades de cuando vayan al pediatra, cuando vayan con su internista, su médico general. Hemos y platicamos mucho a veces en foros de medicina general, donde también están en contacto, algunos vacunan, otros no, en realidad no es tan fuerte, no es como países como Europa, donde en realidad hay muchos médicos generales que están viendo a la población directamente. El ginecólogo, aunque me he encontrado a los que me dicen, no, yo no soy tu target, no soy tu objetivo, otros me dicen, bueno, aplico la suya porque usted es mi paciente, o sea, hay de todo, pero en realidad no veo una cultura de vacunación en el ginecólogo. Cuando van a alguna universidad o van a viajar o para que se vacunen después de salir del hospital, por ejemplo, de la presentación que me compartió en algún momento la doctora Sequeiros, ¿no? Que dice, seguir el calendario de vacunación es la forma más importante de proteger a los niños a medida que crecen hasta la edad adulta, mantenerlos libres de enfermedades prevenibles por vacunación. Ese es el deber ser. Y recientemente también tomé una del doctor Bloom, ¿no? De su libro que dice, en realidad la vacunación cambia vidas. Tenemos el poder de cambiar las vidas de las personas, contribuyendo con la vacunación. Obviamente hay más cosas, pero lo que está en nuestras manos, que es la vacunación, les cambiamos la vida, porque los hacemos una población más sana, entonces una población que aprende mejor, una población que va a ser más productiva y al final una población que realmente les cambiamos la vida, ¿no? Entonces les comparto eso como conclusión de mi presentación, pues dejar el mensaje. Creo que estoy en el foro adecuado, donde sé que estamos, ustedes son, les repito, los expertos en adolescencia. Yo estoy sobre la marcha aprendiendo muchas cosas, pero creo que sí, ¿no? No son para niños, son también para los adultos, son también para los adultos mayores y tenemos una oportunidad de hacerlo, de vacunar. La adolescencia es un periodo de muchísimos cambios, donde incluso la parte de salud se olvida un poquito, porque ya nos preocupamos de otros temas en ese momento. Existen recomendaciones muy firmes de vacunación en la adolescencia, tanto nacional como internacional. Hablamos del virus del papiloma humano, de difteria, tosferina y tétanos, de influenza, de hepatitis, de sarampión, rubiola paperas, meningococo y varicela. La recomendación médica del profesional de salud la reforzamos, es básica, y aprovechar cualquier oportunidad para vacunar, ¿no? También siempre me gusta cerrar con este tema de farmacovigilancia, recordar que cualquier medicamento, cualquier vacuna es algo ajeno a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, imposible que yo le diga a alguien, no te preocupes, la vacuna es 100% segura. Eso no lo podemos decir. Nosotros mismos tenemos una regulación que me dice, oiga, doctora, ¿por qué no dice que la vacuna es segura? Y les decimos, la vacuna tiene un perfil de seguridad adecuado, se ha probado en un número de personas, cada vez más grande el número, pero siempre es un biológico, siempre es algo que está entrando extraño en el cuerpo. Entonces, hay que reportar medicamentos, vacunas, porque eso es lo que complementa la información de seguridad para los pacientes. Si quieren saber algo más de temas, no solo de vacunas, sino de cualquier enfermedad, ingresando a Salud GSK Pro, tienen todo un portafolio de revistas de las que tiene el CDL, Medscape, de manera gratuita que pueden ingresar. Entonces, en realidad, solamente para que si requieren mayor información pueden entrar aquí. Con esto, pues yo les agradezco su atención.